Bien, vamos a iniciar la clase del día de hoy, en el cual nosotros tratamos de identificar varias definiciones en el sentido de poderles suministrar una herramienta fundamental en el análisis de simulación respecto a circuitos eléctricos, pero aplicados a la industria, ya sea que si soy de la materia de electrónica, electromecánica, eléctrica, una materia afín electromecánica, tal vez u otras que puedan existir, necesitamos tener claridad en el sentido de las variables y la forma de expresión que nosotros tengamos respecto a ellos. Pero el hablar de circuitos eléctricos, que es hablar de una inductancia, de un capacitor, de una impedancia, para nosotros es fundamental. Pero necesito que nosotros lo podamos aplicar a sistemas ya trabajables, admisibles en nuestras diferentes ramas. En ese sentido, trato de definir un análisis, trato de definir definiciones para nuestra jerga en simulación. Entonces, nosotros necesitamos volvernos analistas en circuitos eléctricos. Por lo tanto, yo necesito hablar de una manera de trabajo por unidad. Algo muy importante que me la da la materia de instalaciones eléctricas 2 o circuitos eléctricos 2 y las materias afines a esta es máquinas eléctricas, es poder definir, poder encontrar el concepto del valor por unidad. El valor por unidad para nosotros, caballeros, tiene que significar en una fórmula expresada que es un valor real entre una base. Entonces, muchas veces en circuitos 2 se nos quebranta el sentido del proceso de enseñanza-aprendizaje en cuanto nos hacen resolver ejercicios donde va involucrado esta raíz de 3. Lo que hace el concepto de valores en por unidad en el desarrollo de análisis eléctrico es verificar, poderlo aplicar en flujos de carga, poderlo aplicar en análisis de cortocircuito, poderlo aplicar en análisis de estabilidad, poderlo aplicar en análisis de armónicos y los distintos análisis que existen en todas las ramas afines a esta. Por lo tanto, trabajamos y tratamos de entender un poquito en el sentido de que el profesor trata de verificar qué es la tensión en voltaje, qué es la corriente, qué es la potencia y qué es la impedancia, parámetros que nosotros necesitamos para trabajar. Entonces, si yo voy a empezar a hablar desde máquinas sincrónicas, de transformadores de distribución, de transformadores de potencia, de líneas de distribución, de líneas subterráneas, necesito trabajar sobre estos determinados detalles. Pero algo muy importante que me está diciendo el profesor es decir, el valor de la tensión en por unidad, P ciega, tensión por unidad, tensión en voltaje, tensión por unidad, debe ser igual a qué valor, caballeros, a la tensión real entre la tensión base. Por lo tanto, para mi sistema necesito trabajar con una base de referencia, con una tensión base de referencia. Cualquier valor en por unidad es igual al valor real entre una base de trabajo. Entonces, para que quede claro, fe ciega, para nosotros no nos vamos a involucrar mucho en el sentido físico que existe sobre lo que es la tensión, sobre lo que es la corriente, sobre lo que es la potencia aparente y sobre lo que es la impedancia, sino tratamos de identificarnos y decir, trabajo con tensión, trabajo con corriente, trabajo con potencia, trabajo con impedancia y además de eso me están indicando que debo trabajar en valores en por unidad. Si yo quiero trabajar en valores por unidad de la tensión, tengo que decir que estoy trabajando en valores real en la base tensión base de, permítanme un segundo por favor. Entonces, en el mismo trato de verificar, ahora sí, en el mismo trato de identificar cuál es el valor de la corriente en por unidad. Una corriente en por unidad debe ser definida como una corriente real entre una corriente base de trabajo, una corriente real entre una corriente base de trabajo. Perfecto, hasta ahí entonces me queda claro la idea. Ahora, si trato de definir qué es una potencia aparente en por unidad, para mí debe significar que es una potencia real que yo debo obtener el dato y debo dividirla entre una base de trabajo. Perfecto. Y si yo trato de hablar de lo que es una impedancia en por unidad, tengo que definirla en el sentido de que va a ser una impedancia real que me van a dar en el sistema y la tengo que referir respecto a una base de trabajo. ¿Qué quiere decir? Muchas veces nos quedamos trancados en el sistema de hablar, en el sistema de hablar de sistemas polifásicos, simétricos y asimétricos. Ya, perfecto. Pero si yo empiezo a hablar en el tema de por unidad, básicamente va a ser como si estuviera trabajando sobre un mismo sistema lineal. Es decir, que no va a haber
aquella variación que existe cuando nosotros hablamos de sistemas trifásicos con la famosa raíz de 3, con la famosa raíz de 3. No quiero adentrarme mucho, pero miren, la potencia aparente que nuestros profesores nos han enseñado en circuitos eléctricos 1 manejaba lo que es la raíz de 3 de la tensión de la corriente. Perfecto. Entonces lo que el profesor trata de evitar es trabajar sobre esta raíz de 3 que era muy problemática o que es muy problemática cuando uno empieza a hacer análisis eléctrico. Entonces, nosotros debemos verificar e interiorizarnos, recordando un poquito lo que nos decían nuestros profesores en circuitos eléctricos 1, mostrando que la potencia aparente para mí es la S, mostrando que la tensión es la B, la I es la corriente y la impedancia. Ya. Estos valores para mí en el sistema monofásico son expresados de esta manera, Perfecto. Entonces, nosotros, teniendo en cuenta este detalle, podemos trabajar un poquito y decir que voy a tener una potencia base de trabajo y una tensión base de trabajo. Ya, perfecto. ¿Qué es una corriente base de trabajo? Seguramente está en función a una potencia y a una tensión base de trabajo. Perfecto. Además de eso, nosotros sin ir muy lejos decimos una impedancia base es la tensión base entre la corriente base. Si yo quiero expresar de esta misma manera, también lo puedo hacer entre una tensión al cuadrado de una impedancia base. Pero profesor, no entiendo, son muchas ecuaciones, muchas variables. Yo quiero tener algo más textual, algo más simple donde poder trabajar. El concepto básico de poder hablar de un determinado valor de trabajo debería ser aplicar una determinada fórmula. Entonces el profesor trata de enunciarlo de una manera más limpia. Es decir, me olvido del concepto del valor por unidad por un minuto y le digo el ejemplo. En el ejemplo dice, la tensión base es 150 kilovoltios, la potencia base es 100 MVA, la impedancia real es 10 ohmios. ¿Cómo puedo expresar esta impedancia real por unidad? ¿Cuál era la fórmula, caballeros? ¿Se acuerdan cuál era la fórmula? Voy a tratar de hacerla. Una impedancia por unidad es igual, cualquier concepto, el concepto de valor por unidad dice es igual a la impedancia real dividido entre la impedancia base, Por lo tanto, yo necesito la impedancia base, pero la impedancia base debería ser igual a un determinado valor característico que yo pueda trabajar. Hago recuerdo a una potencia aparente, S de base. ¿A qué va a ser igual? A la tensión por la corriente, pero estas dos deberían significar para mí que son base-base. Si yo quiero reemplazar para mí el valor que no tengo de la corriente, ¿qué tendría que hacer? Dejo que se quede la tensión base y reemplazo. ¿Corriente a qué es igual, caballeros? ¿Corriente a qué es igual? La corriente va a ser igual seguramente a la tensión base entre la impedancia. Ya, la tensión base entre la impedancia, perdón, tensión base entre la impedancia base. Por lo tanto, yo tendría de mi sistema la impedancia base y les diría que es igual a la tensión base al cuadrado entre la impedancia base para mí, perdón, entre la potencia aparente base. Potencia aparente base. Bien, si yo verifico esto, trato de borrarlo un poquito y me acerco. Cualquier valor en por unidad que yo quiera hallar, miren, valor en por unidad, va a representar al valor real. El valor real es 10 ohmios, no hay ningún problema, dividido entre la impedancia base, que es igual a ¿qué? Al valor que nosotros encontremos de la tensión al cuadrado, dividido entre la impedancia base, que es 100. Haciendo esta división, efectivamente me sale el concepto de valor por unidad. Perfecto. Entonces, vuelvo atrás, vuelvo a recordar el concepto base. Cualquier valor en por unidad tiene que ser al valor real entre la base. El valor real, los valores de trabajo bases que nosotros trabajamos también son aquellos que nosotros habíamos visto, potencia, tensión, corriente, pero son denominados bases. Ahora, algo muy importante que nosotros tenemos que definir es identificar que una impedancia base puede ser a la tensión al cuadrado base entre la impedancia base. Esa es la manera de trabajarlo. Perfecto. Vale, entonces, si yo quiero mejorar mi presentación, debería poder decirles entonces que quiero hallar el valor en por unidad, ¿de qué? De la impedancia, quiero hallar el valor por unidad de la impedancia. Por lo tanto, necesito tener el valor real. El valor real es suministrado. Además de eso, necesito tener el nivel de tensión. El valor de nivel de tensión
base es al cuadrado. Y necesito también el valor de la potencia que me lo están entregando. Entonces, de esa manera yo puedo encontrar el valor por unidad. Caballeros, esto es esencial para toda nuestra vida universitaria y posterior a esta, nuestra vida profesional, en el sentido de que un valor por unidad es igual a ¿qué? Es al valor real entre la base de cualquier variable eléctrica que nosotros necesitemos. Entonces, el valor en por unidad es igual al valor real entre la base. Entonces, el concepto básico de cualquier valor en por unidad es al valor real de esa variable dividido entre la base a la cual nosotros estemos trabajando. Perfecto. Entonces, hemos hecho una recapitulación en un sentido de poder definir el concepto de valor por unidad. Es el real entre la base que nosotros estemos trabajando. Perfecto. Ahora, si yo quiero trabajar, mi ejemplificación inmediata es hablar sobre un transformador de distribución. Es decir, un transformador de distribución para mí puede simplificarse y decirse que un transformador necesita una potencia nominal. Entonces, caballeros, para la próxima clase mínimamente necesitamos características técnicas de un transformador para poder identificar y poder trabajar con estos valores. Ah, ya. Entonces, profesor, usted me está indicando que un transformador de distribución tiene características técnicas nominales. Estas características técnicas nominales para nosotros nos representan una potencia nominal respectiva y asociada a esta tiene una tensión nominal primaria A, tensión secundaria denominada B. Y además de eso, un transformador de distribución tiene la impedancia de cortocircuito. Esta impedancia de cortocircuito está expresado en por ciento. Entonces, el profesor hoy día nos va a enseñar a verificar que la impedancia de cortocircuito expresada en por ciento para que se vuelva en por unidad, lo único es el valor en porcentaje debe dividirlo entre 100 y eso es el valor en por unidad y eso es el valor por unidad. Bárbaro. Entonces, si yo voy a trabajar, voy a hablar de un transformador de distribución y estoy tratando de entender las variables que este tiene un elemento que se llama en por unidad, pero suele estar expresado en por ciento. Es decir, el valor en por unidad no los expresan en un valor en porcentaje. Es decir, me entregan la impedancia de cortocircuito del transformador es 4%. En realidad, lo que me están diciendo, este valor puede ser llamado también 0.04 en por unidad. ¿Cuánto es 4 dividido entre 100, caballeros? 4 dividido entre 100 es 0.04 PUs. ¿Quién me puede ayudar con esa división, caballeros? ¿Cuánto es 4 dividido entre 100? Está bien, Sí, ingeniero, es 0.04. Mil gracias, bárbaro. Entonces, el término y el concepto de valores en por unidad está claro. Nosotros trabajamos sobre el concepto de valor por unidad. Si queremos ir a un transformador de distribución, en el transformador de distribución vamos a encontrar que el transformador me presenta el valor de la impedancia en por ciento. Ah, ¿es lo mismo de hablar en por unidad? Claro que sí. Lo único que tengo que hacer es dividirlo entre 100. Es una aplicación directa que nosotros podemos tener. Perfecto. Entonces, ¿por qué nos está enseñando el profesor este detalle? Porque lo primero que vamos a hacer es representar a este transformador de distribución en un software de especialidad y para eso necesito colocar las variables respectivas. Pero para colocar las variables respectivas, yo necesito trabajar con todos ustedes en el sentido de definir, en el sentido de poder definir conceptos básicos en el sentido de que hay potencia aparente, que hay tensión nominal, primaria, secundaria y tengo la impedancia de cortocircuito que está expresada en por unidad o puede ser expresada en por ciento. Habíamos visto que en transformadores vamos a ver que esta se expresa en porcentaje, la impedancia de cortocircuito. El concepto de valor por unidad único. Cualquier variable en por unidad tiene que representar para nosotros un valor real entre un valor base. Valor real entre un valor base. Ese es nuestro concepto y es lo que tratamos de indicarles en este momento. Por lo tanto, si sigo hablando de una máquina, en este caso el transformador, tengo que verificar ciertos detalles en el mismo. Es decir, verifico transformador de distribución, dice que tiene circuito primario. Sí, perfecto. Tiene un circuito secundario. Ah, ya. Si puedo dibujar un diagrama unifilar y tal como dibuja el software de especialidad, me lo va a entregar aquí. Tiene el primario y tiene el secundario y en el cual yo puedo trabajar tal vez en 24.9 kilovoltios en el lado primario y puedo trabajar en el lado secundario todo en kilovoltios en 0.4.
Perfecto. Si estoy hablando de esto, tengo que hablar que tiene una conexión primaria y también que tiene una conexión secundaria. Entonces, hablar del transformador de distribución en la materia de circuitos eléctricos 2 no es pecado. Al contrario, es la ejemplificación más próxima que nosotros podemos tener con circuitos magnéticos, hablar de un circuito eléctrico y hablar de la resolución de las componentes simétricas aplicados a sistemas eléctricos de distribución o a circuitos eléctricos, propiamente dichos. Entonces, viendo esto, tiene que venir a nosotros el interés por verificar cómo es o cuáles son las características técnicas de un transformador de distribución. Perfecto. Entonces, trato yo un poquito de verificar sistema trifásico en por unidad. Ah, ya, perfecto. Hace rato hemos dicho ley ciega, fe ciega. ¿Qué significa? Tensión, corriente, potencia, impedancia son las que nosotros hemos utilizado hasta ahora, pero no identificamos el sistema físico, qué es tensión, qué es corriente, qué es potencia. No, dejemos esto atrás. Para nosotros tiene que ser tensión, tensión, punto, se acabó. Corriente, punto, se acabó. Potencia aparente, punto, se acabó. Corriente, punto, se acabó. Entonces tenemos que trabajar sobre eso. Ahora lo que el profesor nos está diciendo, el concepto de valores por unidad, tenemos que generalizar la tensión de línea, la tensión de fase, la corriente de línea, la potencia aparente trifásica y la potencia aparente de una fase. O sea, nos está diciendo, muchas veces en circuitos eléctricos 1 nos indicaban, van a ustedes hablar de la tensión única que hay, de la potencia aparente única que hay, y al finalizar la misma nos han dicho, había habido una tensión trifásica, había habido una potencia trifásica. Entonces nosotros debemos de trabajar esta ejemplificación a los valores en por unidad. Pero profesor, me he perdido. Hasta ahorita lo único que usted me ha dicho es por unidad, es real entre la base, y me ha dicho de hablar de tensión, corriente, potencia aparente, impedancia, con fe ciega, y me ha dicho que hay conceptos de valores en por unidad monofásicos y trifásicos que debemos entender. Es lo único que hemos tratado de decirles, nada más. Bien, entonces, si eso es cierto, profesor, continuemos y verifiquemos lo que usted trata de decirme. Entonces, tratamos de hacerlo. Fe ciega, caballeros. La tensión o la caída de voltaje, también puede ser hablada así, es igual a la impedancia por la corriente. Entonces, fe ciega para mí. Algo muy importante, si yo quisiera trabajar indicando que la tensión línea a línea que tengo en un sistema va a ser a la tensión raíz de 3 de la tensión línea neutro que tenga en un sistema que es estrella aterrizado. Entonces, fe ciega, olvidémonos de todos nuestros conceptos que sabemos en el sistema. Entonces, verifiquemos esta conexión. ¿Qué conexiones, caballeros? Es una conexión estrella. De ahí estamos partiendo. Una conexión estrella maneja dos niveles de tensión, es decir, maneja un concepto de una tensión llamada y denominada línea a línea, que se puede ser encontrada entre la fase A, la fase B y la fase C. ¿Cuál sería, caballeros, la tensión AB? La tensión AB para nosotros sería raíz de 3, raíz de la 3 de un valor de tensión de referencia que nosotros tengamos. Ah, ya, perfecto. Permítanme un segundo, acaba de entrar uno de sus compañeros. Entonces, si mi profesor me está diciendo la tensión de línea que nosotros tengamos es igual a la raíz del 3 de la tensión fase neutro, yo debería ser capaz de dibujar y decirle, mire profesor, usted me estaba indicando, tiene un sistema en una estrella, la tensión línea a línea para mí va a significar esta, puede ser la combinación, es una tensión línea a línea entre dos fases, por eso dice línea a línea, o puede ser representativa de poder yo verificar la tensión línea neutro, en la cual yo tenga la tensión línea a neutro. Ah, ya, entonces una tensión línea neutro es raíz de 3 de la tensión fase neutro que nosotros tengamos para un sistema equilibrado. Ah, ya, perfecto. Perfecto. Entonces, el profesor lo único que ha tratado de indicarnos en este momento es que él tiene la representación que una tensión línea a línea es raíz de 3 de la tensión. Obviamente estamos hablando solamente de un sistema estrella. No queremos ir más allá, porque la aplicación básica debe empezar por ver esta temática. Algo muy importante, profesor, que usted nos está indicando es que esta potencia por fase, si se puede llamar así, era la tensión por la corriente, esta es la llamada por fase. Cuando sea trifásica, puede ser la representación, en este caso, trifásica, es la representación de 3 veces la de fase. 3 veces la de fase. Ah, ya, entonces, hablar de un sistema trifásico es multiplicarlo por 3 en potencias, nada más. Y meterle la raíz de 3 cuando yo tengo una tensión de líneas respecto a una tensión línea neutro en una conexión estrella. Recordando un poquito, verificamos
que nosotros tenemos varias fórmulas y quiero aplicar el concepto por unidad en todas ellas. No debo estresarme en primer lugar tratando de aprender una fórmula, sino lo que yo tengo que ir a ver es cómo manejo el concepto de estas variables en un sistema de simulación. Algo muy importante para mí si quiero hablar de potencia, si quiero hablar de tensión, si quiero hablar de corriente, es hablar de los valores en por unidad. Entonces, para nosotros, hablar el valor en por unidad se resume en, si yo quiero hablar el valor en por unidad de la tensión, tengo que tener la tensión real. Esta es la tensión real entre la base. Si yo quiero hablar la potencia en por unidad aparente, la real entre la base. La corriente, la real entre la base. La impedancia, la real entre la base. De tal manera que yo pueda trabajar en mi sistema de una manera holgada. O sea, el concepto de valor en por unidad, tengo que expresárselos en este diagrama unifilar. Pongan mucha atención, caballeros. Perdón. Pongan mucha atención. Este es un generador de 11 kilovoltios de nuestro sistema. Este es un transformador. Básicamente toda nuestra vida vamos a trabajar con esto, un transformador de distribución. Tengo otro transformador de distribución y tengo una línea además de eso. Perfecto. ¿Cómo yo veo el concepto en valores en por unidad? Dice que nosotros trabajamos en el concepto en valores en por unidad cuando no existan estas variaciones de voltaje. Es decir, si tengo 10 kilovoltios de ese transformador aquí, yo tengo que elevarlo a 100 kilovoltios y de 100 kilovoltios debería poder yo llevarlo a otro nivel. Vean algo muy importante de este diagrama unifilar. Algo muy importante de este diagrama unifilar para nosotros sería que están expresados en kilovoltios. Perfecto. Ahora, para que tenga coherencia, la línea de interconexión entre esos dos puntos tiene que ser la misma. Vean aquí que dice, tengo 10 y 110 kilovoltios y aquí tengo 50 y tengo 10 kilovoltios. Profesor, puedo ver una irregularidad en su sistema. Por lo que usted me está diciendo, esto debería ser el mismo valor y no está expresado de la misma manera. Perfecto. Entonces, nosotros estamos aprendiendo a identificar un diagrama unifilar y este diagrama unifilar tiene que tener coherencia. Partimos de la izquierda, caballeros, ¿sí? Por favor, señoritas, caballeros, partimos de la izquierda. Si yo estoy hablando de un nivel de tensión, mínimamente este transformador tiene que ser capaz de recibir ese nivel de tensión. Por lo tanto, aquí debería estar expresado 11 kilovoltios. Perfecto. Si yo quiero elevar este nivel de tensión a otro donde yo pueda trabajarlo, tengo que decir y tengo que ejemplificar que este valor de trabajo tiene que ser un ejemplo nada más 110, 100 kilovoltios. Un ejemplo nada más. Entonces, estoy elevando de 11 kilovoltios a 110 kilovoltios. Mínimamente debo recibir esos 100 kilovoltios en tensión y poder distribuirlos en un nivel de tensión distinto. Podemos distribuirlo en 50 kilovoltios. Perfecto. Entonces, este valor característico en el diagrama unifilar no tiene coherencia, tampoco tiene coherencia, sino los valores que yo los estoy aproximando para trabajarlos. Ah, entonces, profesor, lo que usted me está diciendo es que cuando nosotros veamos o tratemos de representar un diagrama unifilar, debe tener coherencia y la coherencia siempre debe ir marcada a un nivel de tensión de referencia de la máquina sincrónica o en este caso del generador. Perfecto. Entonces, nosotros podemos identificar que el diagrama del circuito, diagrama circuital, diagrama unifilar, no es coherente, ya que en el mismo muestra niveles de tensión de 10 kilovoltios, 100 kilovoltios, 50 kilovoltios y 10 kilovoltios, no es coherente con lo que se trata de expresar. Perfecto. Independientemente de esto, independientemente de los valores que se tengan, quiero mostrarles el siguiente énfasis. La máquina sincrónica debería estar a un nivel de tensión. Este transformador está a un nivel de tensión y este debería estar a un nivel de tensión. Ah, perfecto. Es decir, aquí existiría una zona 1 de trabajo, una zona 2 de trabajo y una zona 3 de trabajo para mi sistema. 3 niveles de tensión distintos. Si yo empiezo a hablar de 11 kilovoltios, la línea debería estar expresada en un valor tal vez de 100 kilovoltios y la zona 3 debería estar expresada en 50 kilovoltios. Ah, entonces eso asemeja que es un diagrama unifilar circuital que tiene coherencia. Entonces, básicamente, si yo les planteo, encuentre en el sistema el valor de la corriente, pero verificamos que el diagrama circuital no es correcto, decimos que el diagrama circuital no es correcto y obtenemos el valor del puntaje total. Es decir, yo necesito que ustedes puedan trabajar sobre diagramas
correctos. Y si identifican que el diagrama circular no es el correcto, entonces hay que indicar que no se tiene coherencia en el sentido. Aprovechando este diagrama unifilar, podemos nosotros verificar que no va a existir esas caídas de tensión que acabo de decirles. No es caída, perdón. Esos niveles de tensión de trabajo distintos en un diagrama por unidad no son representativos. Miren, esta es la representación de todo este sistema, si fuera coherente, pero tiene un valor único. El valor único de trabajo es por unidad, uno en por unidad. Es decir, la máquina sincrónica o el nivel de tensión de 11 kilovoltios ha sido expresado en por unidad y cada uno de los elementos, en este caso puede ser para nosotros la línea y puede ser para nosotros la carga, estaría expresado también en por unidad. En ahí no existen distintos niveles de tensión, es decir, todo para nosotros tiene un solo nivel de tensión que es uno en por unidad. Tiene esa representación, no existen para nosotros distintos niveles de tensión, sino trata de asemejarse que es uno en por unidad. Perfecto. Si nosotros queremos trabajar en una representación de un sistema, puedo hacerlo mediante el siguiente ejercicio. Es decir, trato de identificar cuál es el nivel de tensión único en mi sistema de análisis, caballeros. Por favor, me pueden indicar, viendo solamente la gráfica. Ah, tú estás trabajando con una tensión real. ¿Cuánto es la tensión real con la que tú estás trabajando en tu sistema? Había sido 2.4 kilovolts. ¿Alguien me podría decir lo contrario? No. ¿En qué sentido? O sí, viendo la siguiente realidad. Yo digo, no tengo más. Miren, no hay un transformador. Por lo tanto, si no hay un transformador, hay un único elemento de trabajo que había sido esta barra. Y a esta barra nosotros tratamos de asociarla con el nivel de tensión. El nivel de tensión de trabajo es 2.4 kilovolts. El valor de 2.4 kilovolts, que para nosotros es representativo, indica que solamente hay un nivel de tensión. 2.4 kilovolts es el valor de la tensión real, ya perfecto, de la barra, pero también es el valor de la tensión base de referencia, porque es única. Trato de explicarme de una manera general. Si para mí todo esto es el sistema eléctrico de potencia, de trabajo, de estudio o de análisis, trabajo sobre una tensión base. La tensión base la elegimos nosotros, yo la elijo. Esta tensión base de trabajo es 2.4 kilovolts. ¿Quién la ha elegido? Yo me he elegido. Porque es el primer paso que se tiene que dar cuando se utiliza aplicación de las componentes simétricas. Entonces, no nos vamos a ir a lo absurdo, a lo llano y a lo tardoso que es la aplicación de las componentes simétricas en nuestra primera parte, sino va a ser al finalizar. Entonces, trato de identificar esta variable. Si yo hago un análisis de una representación de valores en por unidad de los conceptos de sistemas eléctricos o las componentes de sistemas, las componentes de secuencia positiva, negativa y cero, que son aplicadas en análisis de cortocircuito, flujos de carga, necesito hablar de las componentes simétricas. Si yo hablo de una componente simétrica, estoy hablando de aplicar valores en por unidad. Entonces, la metodología indica que si tú tienes un sistema, trabajar en este sistema puede ser de la siguiente manera. Elegime un valor de trabajo de tensión base de cualquier nivel de tensión de tu sistema. Hay un único solo nivel de tensión, por lo tanto la base va a tomar ese valor. ¿Y cuánto es la tensión real? Tu tensión real es esta, la de la base, es 2.4. Perfecto. Si yo quiero hallar el valor en por unidad de la tensión de esa barra, pero en por unidad, tiene que ser el concepto básico, el valor real que nosotros tengamos dividido entre la tensión base. Yo divido 2.4 entre 2.4, seguramente el valor en por unidad que tenga va a ser 1.0. Pero eso es discutible, tengo que verificarlo con este profesor. Entendamos qué dice el profesor. Dice, dos generadores conectados en paralelo a la misma barra, generador 1, generador 2, están conectados a la misma barra. Tienen reactancias subtransitorias. Algo muy importante, si yo hablo de una máquina, es hablar de la impedancia. Cada máquina tiene una determinada impedancia, ya sea resistencia, reactancia, capacitancia, pero tiene un valor característico. Cada valor característico, igual que los transformadores de distribución, vienen expresados en porcentaje. Eso lo van a ver en máquinas sincrónicas, asincrónicas, y este valor en porcentaje es 10%. Perfecto. Entonces, yo verifico este detalle. Allá lo borro todo y trato de subir un poquito esto allá. Reviso, reactancia de dispersión subtransitoria, 10%, reactancia de dispersión
subtransitoria 10%. Pero el profesor me ha dicho que si yo veo algún valor en por ciento, también si lo divido entre 100 puede ser el valor en por unidad. Pero me está aclarando el ejercicio que debo seguir paso a paso sus indicaciones. Dos generadores conectados en paralelo. Entonces, a esta sola base está conectada la máquina 2 y la máquina 1. Entonces, concepto en paralelo de dos máquinas. Si yo hablo de la representación de lo que es una máquina sincrónica, estoy hablando de una reactancia. Es decir, en circuitos eléctricos me han enseñado, si yo tengo una reactancia o tengo una resistencia y estas dos están en paralelo, es lo mismo para estas máquinas. Solo que estas máquinas suelen ser representativas de fuerza electromotriz, y representar a la inductancia, fuerza electromotriz y representar a la inductancia, y esta para mí ser ese nodo 1 de trabajo y esta ser una tensión de referencia para mi análisis, tensión de referencia para mi análisis. Entonces, yo voy a tener aquí máquinas que tengan 1.0 en por unidad, máquinas que tengan 1.0 en por unidad y reactancias de dispersión que van a estar expresadas también en por unidad. Obviamente, si están en paralelo, las impedancias o un equivalente de Thevenin que nosotros podemos buscar es sacarlas en paralelo directamente, tal como lo veíamos esto en circuitos eléctricos 1. Por lo tanto, necesitamos verificar la pregunta en conciso. 10% reactancia de dispersión. Para nosotros, ley de fe ciega tiene que significar que cada máquina sincrónica tiene un valor de representación en impedancia. En este caso, se llama reactancia de dispersión subtransitoria y está especificada con un valor del 10%. Hasta ahí entiendo, perfecto. El generador 1 es de 2.5 o 2500 kVAs. Verifico esto en el diagrama unifilar. 2500 kVAs, la máquina número 1. La máquina número 2 me dice que es el doble. La máquina 2 me dice que es el doble. Permítanme un segundo, por favor. Hay una persona que quiere ingresar. Entonces, verificamos que la generadora 1 es distinta a la generadora 2 porque tiene una potencia distinta. Es decir, la potencia nominal de la máquina 1 es 2500 y la segunda máquina es 5000. Ya, perfecto. ¿Qué más puedo verificar? Que el nivel de tensión para los dos generadores es 2.4. Criterio, caballeros. Si yo tendría una máquina sincrónica que sea de 6 kilovoltios, ¿cómo la puedo trabajar? No puede entrar en paralelo con esta máquina porque tienen que tener tensiones idénticas y reactancias también muy similares para empezar a trabajar. Las potencias pueden ser distintas, pero ninguna de las máquinas en esta representación tiene que tener una tensión distinta. Ya. Las tensiones de trabajo tienen que ser únicas y además porque están acopladas a la base de referencia de trabajo. Perfecto. Entonces, yo trato de identificar las consultas, tomando como valores base 15 MVA y 2.4. Algo muy importante del concepto de valores en por unidad, caballeros, es esto. Cuando ustedes hagan la resolución de cualquier sistema eléctrico de potencia, de distribución, transmisión, ya sea o estén verificando variables en por unidad, tienen en un principio que trabajar sobre una base de referencia en MVA base. Es decir, yo voy a trabajar con un MVA base de trabajo y voy a trabajar sobre kilovoltios base de trabajo. ¿Quién genera los valores? Son ustedes, son yo. Es decir, cuando él ha tenido este trabajo, podría haber trabajado con otros valores distintos. Es decir, MA base, un ejemplo nada más, podría ser 100, perfecto. Él ha elegido 15, no hay ningún problema. Pero los kilovoltios base no son inventados, son trabajados de acuerdo a lo que exista en el sistema de análisis de estudio. Para el sistema de análisis de estudio utilizamos 2.4. Ya. ¿Por qué? Porque si yo analizo, tengo un sistema de análisis y el nivel de tensión real en él es 2.4. Es por eso que este valor no es inventado. Además, podemos verificar otro detalle. Estos 15 MVAs pueden ser el valor más alto que nosotros tengamos, debía haber sido 5 MVAs o podría haber sido 2.5 también, no hay ningún problema. ¿Quién se da ese valor de trabajo, los valores bases para dar el primer análisis? Somos nosotros, son ustedes, caballeros. Entonces, el MVA base sirve para todo el sistema eléctrico de potencia, es decir, el MVA base de trabajo es para todo el sistema eléctrico de potencia y los kilovoltios base de trabajo es por zonas. Hay una única zona aquí, la zona número 1, que está en un nivel de tensión de 2.4. Entonces, si yo quiero irme a lo
complicado de lo que es la teoría de las componentes simétricas, puedo indicarles trabajar sobre un sistema trifásico equilibrado y hacer todo el desarrollo. Pero a lo que yo me quiero ir es directamente que ustedes puedan abrir las interrogantes para decir cómo realizamos o de dónde viene el análisis estructurado de la resolución de valores en por unidad aplicando las componentes simétricas. Entonces, para darles este inicio, para darles este puntapié, si se puede decir inicial, necesitamos nosotros trabajar y tratar de entender que el sistema de análisis aquí es dos máquinas atrapadas a una sola barra y que dentro de este existe un solo valor nivel de tensión. Entonces, la tensión base única de la zona 1, ¿cuánto va a ser, caballeros? 2.4. ¿Por qué? Porque no hay otro nivel de tensión y la base se toma de los niveles de tensión real que se tengan en el sistema. Pero a pesar de eso, tengo dos máquinas de trabajo, dos máquinas sincrónicas, si se puede llamar así. Estas tienen un solo MVA base de referencia y el solo MVA base de referencia para nosotros había sido 15. Es lo que se ha dado él. Pero podía haber sido 100. ¿Quién elige ese valor? Son ustedes, caballeros, son yo. Es la persona que está realizando el análisis de trabajo. Ah, ya. Entonces, si yo quiero hablar de valores, en este caso en por unidad, concepto real entre la base. Perfecto. Entonces, verifico la consulta que me está haciendo este profesor. Reviso, permítanme un segundo, por favor. Voy a, junto con ustedes, determinar la reactancia en por unidad de un generador único equivalente a los dos en paralelo sobre 15 MVAs y 2.4 kilovoltios, si se puede llamar así. Perfecto. Entonces, si lo quiero resolver, miren lo que ha hecho el profesor, miren lo que ha venido. Esta es la aplicación de las componentes simétricas en valores en por unidad. Ah, nuestra interrogante tiene que ser, ¿cómo voy a demostrar el desarrollo de las mismas? En la ejemplificación dice, la reactancia de cada generador sería A. ¿Por qué ha colocado 0.1? Porque lo ha dividido entre 100. Miren, volvemos, identificamos que tiene 10% y el profesor nos decía que hay una fórmula al respecto. Cualquier valor en por unidad también que uno quiera hallar es la representación del por ciento dividido entre 100 para cada máquina sobre sí misma. Ah, ya, perfecto. Entonces yo trato de definir lo que el profesor me ha dicho de una manera de poder desarrollarla. Entonces, lo definimos y decimos, el concepto de valor en por unidad representativo es 0.1 porque lo ha dividido entre 100. Es decir, la fórmula debería ser, si vas a colocar el valor en por ciento, dividímelo entre 100. Entonces, él directamente ha colocado 0.1. Algo muy importante, miren, él lo que hace 15 MVAs lo trabaja, debe ser los MVAs base, claro que sí, así lo hemos definido, es una fórmula de trabajo, y lo divide entre el valor nominal, MVA nominal. Entonces, es una fórmula que él está trabajando a 2.5 para la máquina 1 y 5 MVAs para la segunda máquina. Pero miren, el tensión aquí es la tensión real que nosotros podemos tener. La tensión real era 2.4 entre la tensión base de referencia. 2.4 entre 2.4. Él ejecuta esta fórmula y saca que la máquina 1 en por unidad es 0.6 y la máquina 2 en por unidad es 0.3. Y luego aplica lo que nosotros nos han enseñado en circuitos eléctricos 1, hallar el paralelo de ambos, es decir, lo multiplica y lo divide entre ambos equivalentes, hallando el valor de 0.2 en por unidad. ¡Qué bonito! Entonces, básicamente, hablar de los valores en por unidad significa hablar de aritmética en nuestros cálculos. Ah, perfecto. Y puedo trabajar máquinas sincrónicas, transformadores, líneas de transmisión, líneas subterráneas, cualquier tipo de variable, o en este caso, cualquier tipo de elemento que nosotros tengamos real de nuestros sistemas, puede ser representado gracias a las componentes simétricas y el método en por unidad de esta manera. Entonces, entender cómo yo puedo representar el diagrama unifilar de dos generadores es crucial. Necesito una barra de referencia. ¿Qué se llama esta barra de trabajo, caballeros? Necesito que repitan junto conmigo. Es la barra de referencia. La barra de referencia suele ser llamada un punto de referencia denominado neutro del generador. A partir de ella, para la primera máquina sincrónica, tengo una fuerza electromotriz y asociada a ellos una reactancia, porque la impedancia es muy chiquita. Perfecto. A esto viene asociado que aquí tengo E de la máquina 1 y X de dispersión de la máquina 1 también, pero todo esto está expresado en valores en
por unidad. Todo está expresado en valores por unidad y se acopla a esta base de trabajo que la voy a llamar N1. Se acopla a esta base de trabajo que la voy a llamar N1. Seguramente, cuando llevemos máquinas sincrónicas, vamos a ver que tenemos una máquina, una fuerza electromotriz, una resistencia y una reactancia. Yo solamente estoy dibujando en la misma una reactancia para la fase A. Máquina, fuente, una reactancia, máquina 2, y tengo esta misma, una reactancia, y aquí, considerando que la resistencia es mucho más pequeña que la inductancia, porque aquí debería estar, perdón, porque aquí debería estar una resistencia y una resistencia. Sabemos que la inductancia es muy superior a esta, por eso solamente estamos considerando las inductancias. Pero si se fijan, estaríamos trabajando por fase. Esta se va a ir a tierra. Entonces, utilizo una fase para el concepto en valores por unidad, que había sido la representación de la fuerza electromotriz que nosotros tengamos de esta máquina, la fuerza A, la fuerza B y la fuerza C de un sistema trifásico equilibrado. Ah, ya, perfecto. Entonces, el profesor me está diciendo que el concepto en valores por unidad me dice trabajar con un diagrama unifilar representativo por fase de mi sistema trifásico. Ah, ya, perfecto. El valor representativo de una fase de un sistema trifásico es el concepto de valores por unidad y está expresado por, para una máquina sincrónica, la fuerza electromotriz y una reactancia asociada en serie, que representa una fase de un sistema trifásico en el cual yo puedo trabajar. Además que esta se había llamado red de secuencia positiva y todos los elementos en él son representativos. Reactancia positiva de la máquina sincrónica. Ah, ya, perfecto. Entonces, profesor, haciendo una rememoranza, cualquier sistema eléctrico que nosotros tengamos en nuestro sistema de análisis puede ser representativo en una fuerza electromotriz y una reactancia para un generador, y algo muy importante que nos ha enseñado es que tiene que haber un análisis sobre un sistema eléctrico. En este caso solamente hay un nivel de tensión y el MVA bases para cada uno de los elementos. Es decir, el profesor ha elegido MVA base igual 15, o el mismo ejercicio lo ha elegido, pero dice que los kilovoltios base de referencia de la única zona de trabajo, zona 1, esta es la zona 1, es 2.4, por lo tanto tiene que ser 2.4. A raíz de eso hemos trabajado con ese valor. Bien, profesor, una variante de este ejercicio, ¿cuál podría ser? Una variante de este ejercicio es tener un transformador, es decir, si yo quiero trabajar sobre este transformador, vean, va a haber dos niveles de tensión distintos. Va a haber la zona 1 de trabajo, va a haber la zona 2 de trabajo. Ah, ya, perfecto. Entonces, mi sistema de análisis es todo este sistema, para lo cual voy a tener un MVA base único de trabajo para mi sistema y voy a tener kilovoltios base de la zona 1 y voy a tener kilovoltios base de la zona número 2, es decir, zona número 1, zona número 2 de trabajo. Perfecto. La zona número 1, ¿cuánto va a ser? 6.66. La zona número 2 de trabajo va a ser 13.2. Entonces, los kilovoltios base, ¿quién lo asume o quién define? Somos del sistema. Nosotros definimos eso, pero a través del sistema. Si el sistema tiene 66, significa que esta es la zona número 1 que va a estar atrapada en 66. Si yo elijo el nivel de tensión de la zona número 2, tengo que elegirlo de la siguiente manera. Permítanme un segundo, por favor. Cambio el color y le digo que va a ser 13.2 y esa es mi zona número 2 de trabajo. Pero todo el sistema eléctrico de trabajo o de análisis tiene un solo MVA y este MVA de trabajo para mí va a ser el valor de 100 o puede ser otro que nosotros estemos definiendo en mi sistema. Perfecto. Entonces, eso a manera de poder nosotros visualizar cómo podemos trabajar en diagramas unifilares. ¿Por qué el profesor está acentuando tanto el MVA base como los kilovoltios base de las zonas de trabajo? Porque son la aplicación de las componentes simétricas. No voy a entrar indicándoles una teoría llana de lo que tenemos que avanzar en el análisis de cortocircuito o manejar valores por unidad. Trato de entrar mediante un software de simulación, pero para que yo pueda entrar mediante este software de simulación, tengo que mostrarles a ustedes cómo puedo plasmar estos valores de trabajo en mi mismo sistema. Entonces, trabajo sobre los valores definidos tanto para la generación, que es un solo sistema. Podemos utilizar esta ejemplificación en la cual yo voy a mostrarles que tengo un sistema de análisis donde solamente hay una zona única y esa zona única es 69 kilovoltios. Perfecto. Perfecto. Y también trato de mostrarles
un sistema de trabajo distinto en el cual voy a tener dos niveles de tensión, la zona número 1 y la zona número 2 de trabajo para mi sistema. Eso es fantástico. Perfecto. Entonces, puedo seguir trabajando, hallando valores en por unidad. Miren, aquí tengo un transformador. Mi transformador me permite a mí desenvolverme de una manera y voy a tener el desarrollo sobre la zona número 1 de trabajo y voy a tener el desarrollo sobre la zona número 2 de trabajo. Ah, ya, perfecto. Pero en realidad tengo un solo sistema de análisis para el cual el MBA base para cada uno de los elementos va a representar lo mismo. Ah, perfecto. Entonces el profesor me está indicando en los diagramas unifilares que yo tengo la representación del concepto de valores en por unidad. Perfecto. Entonces, hasta aquí lo único que el profesor ha tratado de indicarles es que vamos a manejar el concepto de valor por unidad. Y el concepto de valor por unidad es trabajar sobre el valor real entre una determinada base. Ah, pero para aplicar circuitos eléctricos 2, para poder encontrar estos valores en por unidad, tengo que irme a poder yo simular sistemas eléctricos reales de distribución, de industria, de transmisión, en los cuales yo pueda aplicar y ver el concepto de Thevenin, Norton, aplicados en la reducción de redes, que lo hacíamos en circuitos eléctricos 1, pero llevándolo en la simulación. Entonces, yo dejo de compartir la pantalla y voy a requerir que uno de ustedes, por favor, que haya bajado la información del software de especialidad que está en el Classroom para poder realizar la instalación en su determinada máquina. Si me podría compartir alguien, por favor, de los presentes, su máquina para que podamos instalar el software de especialidad. Si más no me equivoco, con ustedes vamos a avanzar. El NEPLAN debe ser el software de especialidad que está cargado en el Classroom y que deberían haberlo descargado para esta clase y poder verificar conceptos fundamentales del modelamiento de simulación y que nosotros podamos hacer los representativos en el análisis de cortocircuito y de flujo de carga. Por favor, si me podrían compartir su pantalla, alguna persona que lo haya descargado del Classroom, el software de simulación, les rogaría mucho. ¿Alguien, por favor, que nos pueda compartir su pantalla? Caballeros, me copian el sonido. Caballeros, Sí, Inge. Sí. Algunos ya lo instalamos, Inge. Bueno, yo ya lo instalé. Yo igual ya lo instalé. vale. Ok, si lo tenemos instalado, excelente. ¿Alguien que no lo tuviera instalado? ¿Todos lo tienen instalado? Yo todavía no lo tengo instalado, Inge. Ok, lo descargaste. ¿Está en tu escritorio? ¿En descarga? No, Inge, solo que no puedo descargar, tendría que habilitar algún Wi-Fi. Como no tengo Wi-Fi, entonces me pide que me conecte a una red Wi-Fi. Justamente hoy estaba revisando, así que mañana se la voy a ir a descargar de un amigo en su casa. ya. Vale, vale, vale. Inge, Alguien buenas que lo noches. tenga descargado, por favor, pero que Inge, no lo buenas haya noches. instalado para que lo instalemos juntos. Inge, yo tengo una dificultad. Tengo acceso a Wi-Fi y me dice que no puedo descargarlo. O sea, me indica un mensaje, no se ha podido previsualizar el archivo, indica. Ok. Qué interesante. Vale, si te puedes comunicar y podemos verificar la descarga, tal vez vemos qué cosa nos está bloqueando o algún permiso que nos esté pidiendo, pero pienso que no. Debería ser la descarga lo más simple posible, digamos, ¿no? Si nos podrías compartir la pantalla, verificamos a ver la descarga, si se la puede realizar. Está bien, Inge. Ok, lo trabajamos ¿Se ve la, entonces. ya se ve la pantalla, Inge? Sí, sí, ahora se ve la pantalla, muy bien, perfecto, sí se ve la pantalla. Estoy descargando y me Ok, aparece este comentario.
Es posible que esté sin conexión o con actividad limitada. Prueba a descargar el contenido. Ya. Ok. Ujú. Copia el link y ponerla en modo incógnito a ver si da o no da. Copiando el link, este link. A ver. Ahora sí, creo que sí. Oh, Descargar. fabuloso. Excelente. Descargaremos Ya está, entonces. sí, ya está descargando. Ah, ok. Si alguien lo tuviera ya descargado y desearía realizar la instalación, porque creo que es, no, es 65 megas, ¿no? No es tan grande. Sí, no es Es grande. 159, sí, pero ya está 30. Ya está en 20. Ahorita va a ser. Sí, esperaremos nomás. Bueno, básicamente, para los que no lo han descargado, está en el Classroom. Hemos visto lo que nos decía el consejo nuestro compañero para poder descargarlo. También se descargó y vamos a realizar la instalación y tenemos que empezar a modelar nuestros sistemas en función a este. Podríamos utilizar para circuitos eléctricos 2 el PSpace u otro tipo de detalles, pero el Classroom está en el WhatsApp, caballeros. Si se van al grupo del WhatsApp, en ahí está la dirección del Classroom directamente y la pueden copiar y abrirlo. No hay ningún problema. Lo que les estaba diciendo es que podríamos haber utilizado un software neto para circuitos eléctricos 2, pero la ejemplificación es lo que, digamos, se tarda un poquito en tenerla en la carrera. Entonces, yo prefiero ya en circuitos 2 darles esa ejemplificación y tratar de degustarlo con la simulación al respecto que vamos a tener y que lo puedan aplicar ya sea en instalaciones, en sistemas de potencia, ya que tengan mucha holgura para poder hacer el desarrollo de las mismas. Es muy bonito este software de especialidad, así que tratemos de sacarle el mayor jugo posible, ¿no? Que tendremos en el mismo. Obviamente vamos a explicar toda la aplicación de las componentes simétricas, es debido en esta materia, pero la vamos a tratar de hacerla más dúctil, más apreciable, más comible y que los resultados sean los mismos analíticamente a mano que con el software de simulación, que es lo que generalmente uno quiere. Perfecto, vamos a descargas, descomprimido, por favor. Descargas y descomprimimos, ok. Extraer aquí, vale, o también podría haber sido extraer una determinada carpeta para ver qué cosa está descargando. Ya, súper, genial, listo. Entonces lo instalamos. El software es sencillo. Vamos, le aplicamos doble clic en el plan Setup y él automáticamente hasta morir le decimos OK, como generalmente se dice. Si nos pide algún tipo de detalle, como administrador le decimos, o si no, también así directamente. Dale. Y siguiente, siguiente, acepto, siguiente, siguiente. Siguiente, crear icono, ¿está bien? Dale. Siguiente, siguiente, ¿está bien? Listo, súper genial. Muy sencillito, muy dinámico de poder trabajar este software de especialidad. Me he inclinado mucho por este, quería enseñar el setup, pero mi inclinación por Neplan es mucho más fuerte en el sentido de que quiero que tengan mucha ductilidad en este que es su primer software de especialidad, o tal vez ya tienen otros, pero los referido a la materia y a las próximas materias que podamos llevar más adelante, nos va a abrir mucho la mente manejar este software de especialidad. Entonces, esperamos un poquito, se está instalando y vamos a tratar de sacarle el mayor jugo posible a este detalle. Entonces, lo único, concentrarnos y ver que es muy dúctil. Casi el propio programa es el que realiza todo el trabajo. Recuerden, analistas, en aquí me dice, no se ha completado, ahora el programa no será instalado. Puede ejecutar nuevamente el programa de instalación. Ok. Vale. Recuerden esto, analistas. Si el programa falla es porque nosotros hemos fallado en la introducción. Un programa de especialidad casi nunca tiene errores. Entonces, quien mete los errores somos nosotros mismos, ¿no? Verifiquemos a ver qué nos dice, qué más nos pide. O básicamente tal vez ya habría acabado su instalación y nos diga su llave o crack también, next, aunque no lo vamos a utilizar. Y le decimos aceptar, next, next. Básicamente lo que ahorita se está haciendo es su Sentinel Hasp o su llave física, pero nosotros no vamos a utilizar, pero ya que él nos los pidió, vamos a continuar con esa instalación. Pero básicamente no se utiliza.
Esperamos un poquito para ver cómo va a hacer su trabajo. Él está instalando códigos, llaves para evitar, digamos, de que de alguna manera se filtre el programa. Pero como nosotros tenemos Finish, nosotros tenemos un parche, entonces lo vamos a utilizar. Quitarle es ejecutar Neplan y finalizarlo. Ahora sí, perfecto. Ahora, la licencia, entrate. No, a la misma carpetita, a la que tenías, a la carpetita. Exacto, entrate a licencia. Y en licencia, copialo el de plan, este archivito, control C. Control C. Ahora andate al escritorio, a tu icono y abrir ubicación. A tu icono y abrir. Ah, más arribita, más arribita, más arribita, más arribita, más arribita. No, 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 no. No estás en el El otro plan. icono, el icono de Estás arriba. en Ah, ya. el de arriba. Ese es. Abrir ubicación. Listo. Vale. Ahora dile pegar. Y diles reemplazar, sí, ok. Ok. Continúa. Dale, excelente, súper. Cerralo. Y abrilo ahora sí en el plan. Eso es. Básicamente ya está craqueado y nosotros podríamos trabajar sobre este de una manera de poder realizar nuestro desarrollo. Dile en español y ok. Aceptar. Esperamos unos minutitos. Tendría que abrirnos. A no ser que nos haya dicho que vas a setear todo el equipo y perderíamos comunicación. Que también puede haberse dado ese detalle, pero no creo. No aparece nada. Vuélvelo a intentar. Doble clic a ver al icono. Eso es. Ahora dímelo César ahí. César. Ya está. Listo. Vale. Ahora permitime, por favor, ver opciones, solicitar control remoto. Acéptamelo. Ya está. Ok. Entonces yo empiezo a trabajar sobre el software de especialidad en el sentido de poder generar un archivo nuevo, un ejemplo nuevo. Creo que es a 2 clics. Ahí aparece y le digo nuevo proyecto. Nuevo proyecto, voy a ponerle ejemplo 1. Ejemplo 1 de trabajo. Si me equivoco, 1000 perdones. Y en la parte inferior nosotros vamos a colocar que está haciendo el autor o el analista. Analista. Y colocan su nombre ustedes, caballeros. Solamente es como por descripción de trabajo. Entonces, marco el OK para que nosotros empecemos a trabajar y se va a inicializar, como cualquier software de especialidad, una pantalla donde nosotros podamos ejecutar el trabajo en el mismo. Trato de ejemplificar un análisis en mi sistema. Entonces, es decir, me voy a venir en un terminal o en este caso en nodos debería ser capaz de sacar la barra. Permítame un segundo. Ahora sí. Si yo quiero trabajar en esta parte superior, tengo un nodo. Voy a ver si tengo ese nodo. Y lo he dibujado y el mismo me dice aceptar. Perfecto. He trabajado sobre el primer basaje que yo tengo para mi simulación. Entonces, el nodo número 1 para mí es trabajable, control C, control B. He creado solamente apretando control C, control B, poder crear 2 basas para mi sistema eléctrico. Ah, ya estoy trabajando con el Neplan, software de simulación. Hago doble clic y quisiera llevarlo más aquí el basaje. No puedo llevarlo más aquí, no tengo el control. Trato de irme sobre la flechita para que él me dé el control necesario para poder hacer movimiento. Sí se puede llamar así. Entonces, ya puedo y tengo el movimiento sobre esta barra. Perfecto. Entonces, he logrado crear 2 basas de trabajo en mi sistema eléctrico para poderlos trabajar. Necesito trabajar con un nivel de tensión. Consulta, caballeros, ¿qué niveles de tensión tenemos en Bolivia? Tendremos 24.9, tendremos 0.4 kilovolts, tendremos 13.8 kilovolts, tendremos 24.9, 34.5. Tenemos varios niveles de tensión, los cuales aplicamos en distribución. Ah, ya, perfecto. Entonces, nuestro profesor nos indica, por favor, profesor, podemos aplicar 0.4, ya, 0.4 kilovolts vamos a utilizar. Perfecto, estaríamos aplicando BT. Y lo que el profesor dice es que aceptemos.
Miren, el nivel de tensión ha cambiado de color allá. Para 20 kilovoltios es magenta, para 0.4 es color verde o café. En este caso vamos a verificar el nivel de tensión de trabajo que nosotros vamos a tener sobre nuestro barraje. He introducido 0.4. Abajo le hago clic y voy a verificar si logra cambiar el nivel de tensión. Algunas veces en este software de especialidad, cuando nosotros colocamos idioma, coma y demás, no nos logra aceptar. Entonces el punto no me está aceptando. Tal vez a ustedes sí les va a aceptar el punto y a otros no les va a aceptar la coma. Entonces miren, 0,4, vuelvo a hacer el intento. 0,4, vuelvo a hacer el intento y le digo aceptar. Perfecto, ya tengo los 0.4. Voy a crear una línea. La línea se encuentra en esta parte superior entre estos dos puntos. Creo la línea de trabajo entre el primer barraje 1 y creo entre el barraje 2. Por lo tanto, he logrado crear una línea. ¿Cuál va a ser la distancia que nosotros vamos a interconectar entre los dos barrajes? Va a ser para nosotros en kilómetros 0.05, es decir, 50 metros. Si me equivoco, me corrigen. Está en kilómetros, por eso le he puesto ese valor. El valor de la resistencia con el cual nosotros debemos trabajar, ¿cuál sería? El valor de resistencia deberíamos sacarlo de catálogos, pero nuestro fin no es hacer mucha referencia a catálogos, sino ver el tema circuital de estos. Entonces puedo elegir 0.1 a manera de referencia, puedo elegir la reactancia que sea para nosotros 0.5, son valores ohmiokilómetro que me está dando, lo corrijo porque lo he introducido en el valor capacitivo. Permítame un segundo, por favor, 0.5, y al crear la capacitancia se ha creado la susceptancia, pero no es de mi interés en primer lugar verificar esta todavía. Ya, trabajo sobre eso, le hago clic y listo. Puedo dejarlo ahí para empezar a trabajar o ya puedo darle un valor en específico. Mi interés solamente es darle estos valores mínimos de trabajo. Perfecto. Le he introducido un valor característico de resistencia y reactancia que me han enseñado en circuitos eléctricos 1. Ahora voy a tratar de verificar una fuente de alimentación. Entonces yo trato de verificar la fuente de alimentación de trabajo y lo que voy a hacer es trabajar sobre un feeder o una fuente de alimentación infinita, como suelen llamarse. Coloco estos valores y los hago aceptar. Coloco estos valores y los hago aceptar. Perfecto. Entonces, al colocar este valor, tengo que unirlo. Al colocar este valor, tengo que unirlo a mi sistema. Entonces, trabajo la red equivalente a la barra. Algo muy importante que nosotros deberíamos ser capaces de verificar es que este sistema ya debería correr para un análisis previo de cortocircuito. Es decir, ¿dónde voy a aplicar mi análisis circuital? ¿Dónde es aplicable la aplicación de las componentes simétricas? Ah, es un análisis de cortocircuito. Ah, ya, perfecto. Entonces, yo debería ser capaz de hacer correr un análisis de cortocircuito en este sistema tal y cual está. Pero antes de eso, verifico el feeder o la red equivalente para ver si tiene valores. Algunas veces en los software de especialidad no vienen estos feeders con valores. Entonces, nosotros lo traducimos, introducimos el valor de 100 y le quitamos esta corriente de IK subtransitoria. Ah, ya. Ah, perfecto. Entonces, a nosotros nos ha entregado este elemento feeder un valor, para nosotros denotado 100, nada más. Entonces ya tengo varios elementos con los cuales yo he trabajado y he logrado desarrollarme, trato de aceptar en mi sistema. Y una vez que lo he aceptado, voy a tratar de hacer correr una simulación en este sistema. Nuestro primer ejercicio circuital, en el cual lo tenemos que desarrollar paso a paso, pero esta es nuestra primera introducción, verificamos que tenemos análisis y verificamos que tengo análisis de cortocircuito. Trato de entrar en este análisis de cortocircuito y verifico en él. Análisis de cortocircuito y trato de verificar un cortocircuito, calcular. Veamos qué me dice. No se encontró fallas en tu sistema. Ah, ya. Me está diciendo que él va a trabajar sobre las barras y las barras en nuestro análisis de trabajo deberían indicarme dónde yo voy a colocar la falla, dónde debería estar la falla. Ah, perfecto. Mi profesor al principio de la clase ha inicializado diciendo valores en por unidad. Aplicados a las componentes simétricas significa que tengo que hacer análisis circuital sobre valores de falla. Entonces yo tengo que definir dónde va a ser el valor de la falla. Entonces para esta base voy a definir el valor de la falla ubicado nodo en falla. Perfecto. Lo he ubicado nodo en falla a mi sistema y
debería ser capaz yo de nuevo realizar mi análisis circuital. Entro a análisis, entro cortocircuito y entro a calcular. Una vez que he introducido este valor, miren, ya no me ha dado él que no encontraba la falla, porque ya le he dado la falla. Ahora hago doble clic en el vacío para poder verificar dónde está el análisis de cortocircuito y en el mismo aplico hallar el valor de esta corriente de cortocircuito, que es mi objetivo principal. De cortocircuito, que es mi objetivo principal. Le digo aceptar. Y no se me ve ningún resultado. Hago doble clic y digo etiquetas, o en este caso voy a cortocircuito, a la simulación de cortocircuito, y en la parte inferior le digo mostrar resultados. Ah, es que ya ha corrido la simulación, solamente que no me estaba mostrando los resultados coherentes en mi sistema. Claro que sí. Lo aplico, y además de eso lo acepto. Vean que me ha dado un valor representativo de 9.386, pero profesor, ¿no podíamos sacar eso en las dos basas? Entonces trato de entrar a esta base y tengo que decirle también que está en cortocircuito. Entonces lo que yo voy a hacer, permítanme un segundo, voy botón derecho y también le digo que es nodo en falla. Y también lo hago correr. Cortocircuito. Pero hay otra manera de poder hacer cortocircuito, profesor. Me vengo a esta pestañita y es cortocircuito y lo hago correr con la calculadora. Permítanme, perdón. Y lo hago aceptar. Y hago correr. Y vean que ya están las dos basas en cortocircuito. Obviamente nuestro análisis no significa que debemos encontrar un valor coherente todavía, porque la aplicación de las componentes simétricas tiene que tener un objetivo final, que es poder comprobar estos análisis de cortocircuito. Pero para eso necesito tener una metodología. En instalaciones eléctricas 2 generalmente se aplica el análisis de cortocircuito trifásico y monofásico. En circuitos eléctricos 2 lo que queremos hacer es una representación de estas para tener la base para poder ir a instalaciones eléctricas 2. Entonces, en el análisis de cortocircuito que yo estoy tratando de ejecutar, debería yo poder ver normas de trabajo, es decir, con qué norma voy a trabajar, norma ANSI, IEC, cómo se hace estos análisis de cortocircuito. Ah, entonces para eso había existido la norma ANSI 3710, en las cuales yo puedo trabajar, pero permítanme, lo vamos a colocar al valor que se ha indicado y en el cual se va a desarrollar nuestro trabajo. Y vuelvo a ejecutar, fíjense en los valores. Y los valores han cambiado. Ah, ya, perfecto. Entonces, nosotros con los valores que hemos introducido deberíamos ser capaces de encontrar estos mismos valores de corriente de cortocircuito. Obviamente se está trabajando sobre este concepto de potencia de cortocircuito que para nosotros es 100, pero para los niveles de tensión de 0.4 máximo debería ser un MVA recomendación que nos dan si nosotros trabajamos en sistemas de BT. Y lo vuelvo a hacer correr. Cada vez que ustedes cambien un valor, se va a poner opaco el sistema de simulación. Y ahora sí ha corrido bien. Por lo tanto, tenemos 1.44 y 1.2. Ah, si yo quiero dimensionar una materia, instalaciones eléctricas 2, ¿cuánto va a ser el disyuntor? Lo voy a elegir superior a estos valores. Ah, entonces, circuitos eléctricos 2 tiene que entregarnos la herramienta de la aplicación de las componentes simétricas del modo más amable posible para que yo pueda tratar de entender a este software de especialidad. Obviamente también hemos empezado hablando, indicándoles de que hay análisis de falla. Obviamente lo vamos a hacer, pero para eso necesitamos dominar primero los conceptos básicos de tensión, corriente, potencia y impedancia respecto a nuestros elementos de trabajo. Es una línea y un transformador, básicamente. Nada más vamos a ir. Pero debemos ser muy claros en el sentido de decir que la aplicación de las componentes simétricas lleva y contiene mucha teoría matemática. Entonces, nosotros tratamos de demostrarles la afinidad que tiene con el software de especialidad poder llegar a estos resultados. Entonces, la siguiente clase lo que nosotros vamos a verificar es hacer una resolución de un análisis manual y poderlo verificar con el software de simulación y ver los conceptos
de circuitos eléctricos 2 sobre el teorema de Thevenin aplicado a las componentes simétricas y también el tema de reducción de redes que también lo veíamos en circuitos eléctricos 1. Hasta aquí, caballeros, te agradezco mucho. Deja de compartir la pantalla, por favor. ¿Qué consultas, dudas tuvieran hasta aquí, caballeros? Muy buenas noches, ingeniero. Disculpe. Em, Sí, señor. sobre la bibliografía, disculpe, la anterior clase yo no pude asistir. No sé si podría dar la bibliografía o qué libros se va a basar para avanzar la materia. Básicamente lo que necesitamos, todo lo que necesitemos lo vamos a subir a Classroom. Básicamente yo podría poner ahí 5 o 6 libros, pero en realidad de esos 5 o 6 libros que vamos a utilizar, ni siquiera vamos a terminar de leer un capítulo. La metodología que tenemos nosotros es ganas y tener mucha práctica. Es decir, si yo de un libro utilizo una página, esa página yo se las voy a subir arriba. No necesito darle 5, 6, 7 libros y de esos 5, 6, 7 libros que utilicemos distintas teorías que no vamos a terminar de leerlas. El tiempo que nos queda es muy poco y lo que yo trato de transmitirles es poder que ustedes tengan un análisis de simulación respecto a la materia que estamos llevando, que es circuitos eléctricos 2, aplicando las componentes en por unidad. Por lo tanto, yo no voy a tratar de darles bibliografía en el sentido de que los voy a perder. Lo que sí quiero que tengamos nosotros es ganas y todo lo que vaya subiéndolo al link, las tareas que les dé, sí lo puedan realizar. Obviamente, busquen Internet Circuitos Eléctricos 2. Es más, yo se los puedo subir libros que hay, pero son bien engorrosos y los voy a perder. No quiero perderlos todavía. En ese sentido, les voy a rogar que si subo, voy a tratar de subir una hojita o 2 hojitas, pero eso sí, como rezo, quiero que me lo lean eso, ¿verdad? Entonces, hasta ahora hemos visto la aplicación de las componentes simétricas en una manera introductoria, ya con resultado final del software de simulación desarrollado en el plan. Perfecto. Yo necesito que nosotros nos interioricemos en los conceptos básicos de valores en por unidad. ¿Cuál había sido el concepto básico en valor por unidad? Valor real entre la base, nada más. No necesito que sepan nada más. Si mañana acabara ya nuestra materia, me conformo con que ustedes puedan decir en cualquier otra materia, valor en por unidad es el valor real entre la base de cualquier variable eléctrica que nosotros necesitemos. Obviamente que mañana no va a acabar nuestro sistema o nuestro avance, en el sentido de que ustedes tienen que manejar el software de especialidad y tienen que manejar estos conceptos de la aplicación de las componentes simétricas para que pueda servirles ya sea en sistemas eléctricos de potencia, circuitos eléctricos 2 u otras materias donde apliquen valores por unidad. Y un consejo que les doy, en todo se aplica valores en por unidad. Entonces es necesario que nosotros hagamos énfasis en circuitos eléctricos 2. Eso es lo que yo podría responderte. Tendremos un poquito de paciencia, no tratemos de verificar mucho de libros en el sentido que nos vamos a perder, sino de todo lo que vayamos avanzando. El examen va a ser de lo que avancemos. Si el profesor avanza una hoja, va a ser de esa hoja, pero esa hoja tratemos de que sea muy bien representada y nuestro examen va a ser eso, o sea, trabajan en el software de simulación, cada uno va a tener una pregunta distinta, van a tener el tiempo adecuado, las resuelven a mano y presentan y ya está. Van a saber el resultado, porque si sacan el mismo resultado manual como simulado, entonces no nos perdemos. Y obviamente vamos a verificar ahí muchos conceptos teóricos prácticos involucrados o en la miscelánea de la simulación. Eso es lo que yo podría indicarte. Te rogaría un poquito, digamos, de paciencia. Voy a pensarlo si les doy algún libro o algo, pero es perderlos. Desde mi punto de vista, quiero darles todo comido para que ustedes se rajen en el sentido de la simulación y ya una vez que tengamos una o dos clasecitas más puedan hacer la investigación propia sobre los temas que vayamos avanzando. Pero por ahora lo único que quiero es, si la anterior clase hemos avanzado sobre sistema trifásico equilibrado, hemos avanzado sobre ver el tema sinusoidal, hemos avanzado sobre ver el tema de, en un sistema balanceado existen 3 tipos de vectores, el ABC, existe el desequilibrio entre estos, existe el desplazamiento entre las 3 fases de los niveles de tensión en 120 grados, existe la manera de poder verificar tensión de fase neutro a tensión de línea a línea, hemos verificado también ante una carga equilibrada, inductiva, que el desplazamiento de la corriente es menos 30 grados respecto a la tensión de fase, tanto para la A, la B y la C.
Entonces, eso es lo que necesito practicar, porque cuando lleguemos al trasfondo de las componentes simétricas, esos conceptos son la base que nosotros necesitamos para el desarrollo de las mismas. Eso es lo que te podría responder. ¿Alguna otra consulta, por favor, caballeros? Y si hemos hecho esto en la simulación, mínimamente te pediría a todos, uno, instalen hoy mismo su software de simulación. Dos, el profesor ha graficado, ha dibujado la representación respecto a barras, línea y red equivalente. Entonces, para mañana o para la próxima clase, ustedes tienen que hacer eso, pero a este ritmo. Los analistas se trabajan así, se crean así. Fe ciega al principio y tienes que alimentarlos para que ellos vayan desarrollando sus habilidades respecto a la simulación que están haciendo. Obviamente al principio es, hago esto, pego esto, simula. Y ahora, ¿cómo lo resuelvo? ¿O qué me está diciendo cada valor? Y eso es lo que nosotros necesitamos obtener de cada uno de ustedes. Pero por ahora lo único que les pido es fe ciega. ¿Alguna otra consulta, por favor, caballeros? ¿Alguna consulta, caballeros o señoritas, respecto a lo avanzado? Todo lo que son los videos se los sube al Classroom y el material de hoy día también, lo que hemos verificado, también está en el Classroom. Todo claro, Inge. Ok. ¿Alguna consulta más? ¿Todo bien, caballeros? Sí, que todo quedó claro. O bueno, la mayor parte quedó claro. Ok, perfecto. Vale, entonces ya tenemos nuestra tareita. Nuestra tareita, ¿qué es? Hemos hablado de un transformador. Significa que para la próxima clase ustedes tienen que dominar lo que es un transformador. Ah, ya, perfecto. Las características técnicas que tiene un transformador y eso poder modelar nosotros la siguiente clase. Entonces, por ahora su única tarea que tienen es instalar el software de especialidad, verifiquen placa o característica técnica de transformadores de distribución y necesitamos que ganas. Si hoy día con el profesor hemos hecho en 10, 15 minutos este ejercicio, necesito que ustedes en 3 minutos lo tengan ya corriendo. El por qué, el qué significa haber utilizado esa norma ANSI, el qué significa haber hecho aparecer los valores de corriente de cortocircuito. Quiero que con fe ciega, porque van a tener el video, lo voy a subir en unos 15, 20 minutos, una vez que me lo entregue el Zoom. Ya lo van a poder descargar del Classroom, entonces van a poder desarrollar el mismo ejercicio con un poquito más de calma ustedes. Y ya la siguiente clase vamos a hacer una resolución teórico-práctica en el cual el profesor va a mostrarles un ejercicio resuelto o lo vamos a resolver junto con ustedes y a partir de eso vamos a comprobar si sale el mismo resultado por el software. Si logramos que el ejercicio manual, que sería la práctica, lo fusionemos con la teoría y entendamos la resolución de las componentes simétricas, vamos a poder degustar de la teoría fría que es componentes simétricas. Porque ya le estamos aplicando. Bien, caballeros. Entonces, los espero la siguiente clase. Les agradezco mucho su participación. Muchas ganas, caballeros. Instalen el software de especialidad. Gracias por haber asistido a la clase. Hasta la próxima, caballeros. Hasta luego, Inge.